Buenas tardes para todos los que nos están viendo también en sus casas, buenas tardes. Espero que estén expectantes para recibir la palabra de Dios. Amén. Gracias, esposita, por ese amén. Bueno, eh, quiero como retomar un poco una partecita que hemos venido tratando, que Dios ha puesto en mi corazón, y es que debemos caminar por fe. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la fe? Muchas cosas de la fe, pero también qué es el caminar por fe y no por vista. Ahora, hay muchas situaciones en la vida en donde vamos a encontrar que nuestra fe es probada. Son situaciones que a veces no nos gustaría vivir, pero es la forma en que realmente Dios puede ver cómo está nuestra fe. Porque si es una situación fácil, sencilla, pues creo que no es una prueba muy difícil de superar o es para que podamos concluir que sí tenemos fe. Pero si la prueba es complicada, ahí se prueba nuestra fe. Y quiero poner como un ejemplo de una separación o un divorcio, en donde hay una mujer, esposa, un hijo, que ven salir por la puerta de la casa al esposo y padre, ven que cierra la puerta por última vez. ¿Qué sensación tienen ellos? ¿Qué pueden percibir, ¿no? cuando ven eso? Y empiezan a sentir ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Porque hay un vuelco completo, un cambio total. Y realmente es una situación muy, muy complicada y de mucha confusión con respecto a lo que viene hacia adelante, qué va a venir hacia adelante. Y yo sé que esta mujer estaría deseosa fervientemente de que alguien le diera una instrucción, decir, mire, lo que tienes que hacer de aquí en adelante es esto, porque es un momento de confusión. Yo creo que una separación así, que se da en el momento en que ya se desprende la persona, es un momento de mucha intranquilidad, confusión, zozobra. Y entonces le gustaría decir, que alguien le dijera, ¿qué va a hacer? Sobre todo porque ya sabe que el esposo no va a volver, ya se fue. Y es algo que pudiera pensar que es mentira, pero que es la realidad que tiene que enfrentar. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque en un momento así, en un momento cuando es complicada nuestra vida, es muy difícil decir, no, tengo fe, no hay problema, yo tengo fe, ¿cierto? Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, que hemos dicho, Dios, yo tengo fe, pero no sé, está tan difícil esto que me cuesta creer. Y entonces, más cuando impera el dolor, cuando hay vidas que se derrumban, corazones destrozados, como les decía, con el ingrediente de un futuro de incertidumbre. Y ahí es donde hablamos de lo que es una prueba de nuestra fe. Y de eso quiero hablarles hoy, de la prueba de fe. ¿Cómo es la prueba de fe? ¿Y cómo superamos esta prueba de fe? El Señor nos dice en muchas partes en la Biblia que confiemos en Él. Muchas veces que leemos la Biblia encontramos eso. Confía en mí, confía. Y sobre todo en medio de las pruebas nos invita a confiar en Él. Y quiero que me acompañen a Isaías 43:2. Me encanta esta palabra porque yo creo que es una palabra que reanima. Isaías 43:2 dice, cuando pases, bueno, vamos a leerlo por aquí. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Creo que es una palabra que reanima, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Es un verso que nos anima y que nos debe llenar de confianza en el Señor. Sin embargo, para el ejemplo que estábamos hablando, para una esposa abandonada en una situación de un divorcio en ese momento, no es nada fácil aceptar solamente confía en mí, ¿verdad? Yo sé que ustedes muchas veces dicen, pero tranquilos, confíen en el Señor. El Señor dice, confía en Él.
y de dientes para afuera dice, sí, 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 yo confío en Él, pero por dentro estás dudando. Estás pensando, esto está muy cañón, está muy difícil, yo no sé si esta la voy a superar. Entonces no es fácil que me digan, confío en mí, ¿no? Porque yo creo que en ese momento lo que queremos es como escuchar algo más específico. Alguien que te dijera paso a paso lo que tienes que hacer, cómo salir de ese pozo de desolación que estás viviendo. ¿O no? ¿Me equivoco? Claro, uno quisiera eso. Que diga, no, denme la fórmula porque quiero salir de esta situación, de esta angustia. Y el Señor sabe que anhelamos que alguien nos tome de la mano y que nos dirija cuando no sabemos qué hacer. Eso lo quiere Dios. ¿Y saben? Él lo hace. Él lo hace. Él no te deja solo. O sola, no te deja solo. Solo necesita que tengamos nuestro oído atento a sus instrucciones, porque Él nos da instrucciones. Y uno dice a veces, pero ¿cómo Dios nos da instrucciones? De muchas maneras. De pronto cuando más necesitamos una palabra, alguien llega y nos dice algo que dice, wow, nunca lo había visto así, no lo pensé de esta manera. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. O Dios habla a tu corazón también y dice, no sé, pero sentí de Dios que debo hacer esto, que debo ir y hablar con tal persona. También Dios se mueve de esa manera. O simplemente vamos a la palabra y hay una palabra que nos habla y nos dice algo que tenemos que hacer. Entonces Dios sí está ahí. Y Dios lo que quiere es que le creamos y que nos preparemos para obedecerlo. Porque seguramente no nos va a pedir algo muy complicado. Él nunca pide cosas difíciles de realizar, ¿sabes? Nosotros somos los que las volvemos difíciles, pero Él no nos va a pedir nada complicado, aunque sí nos puede pedir algo que parezca ilógico. Dios sí pide cosas ilógicas, pero es su manera de operar. Jesús operó también así en la tierra, haciendo cosas a veces ilógicas. Recuerda en la Biblia la historia de un hombre que inclusive en una enseñanza hace muy poco comentó mi esposa, la traje a colación, que es la historia de Naamán. ¿Sí se acuerdan de Naamán? General sirio, que se decepcionó porque el profeta Eliseo, él quiso que el profeta viniera y lo sanara de la lepra, pero le dio una instrucción que para él era poco digna para su investidura. Ustedes se imaginan un general sirio con todas las, seguramente con decoraciones, la posición, ¿no?, que tenía, el poder, la autoridad, y entonces le dan una instrucción que no le gusta, que no le parece que es absurda. Y vamos a recordar esa instrucción. Vamos a 2 de Reyes 5:10. Dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Imagínate, que si a ti te lo dicen, ve y métete, ¿qué río hay por aquí cerca así como regular son? Que diga, ve y métete allá, lávate y métete 7 veces. Tú vas a pensar, wow, esto está como raro, ¿cierto? Pues esa fue la instrucción que le dieron a él. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos las cosas y pensamos, en ese tiempo, sí, como que no entramos a analizar bien la situación, pero cuando empezamos a pensar un poquito y pensamos lo que yo les he dicho que me encanta a mí, el enfoque situacional, es decir, me pongo en esa situación, ya digo, oiga, no, sí, realmente no era tan sencillo y más para un general. Y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo creo que él pensó, yo llamo al profeta Eliseo, él solamente viene, invoca el nombre de Dios y yo soy sano. Ya he escuchado muchas cosas de Eliseo y Eliseo ha hecho milagros. Yo sé que él viene y me sana, pero nunca pensó que le fuera a dar esa instrucción de irse o que lo enviara a bañarse al río Jordán, para completar un río muy insignificante para ellos, para un sirio, que no tenía ninguna característica especial para todo un general. De igual manera, ¿saben qué pasa? Que muchas veces nuestra estructura mental, nuestra forma de pensar es limitada y entonces nos cierra la puerta a lo que Dios quiere hacer, porque pensamos, eso no puede ser así, eso no puede ser posible. Y Dios da instrucciones sencillas. Si vamos a ver, no era complicado. Era ilógico, sí, pero no complicado.
Ir sin meterse en el río, me meto una vez, me salgo. Me meto otra vez, me salgo. 7 veces. Y me dicen que voy a ser sano, pues yo lo hago. Pero como no lo veía tan racional la cosa, se molestó. Este hombre se molestó y quedó desconcertado. Y nosotros a veces nos pasa eso, y a veces como somos tan autosuficientes, tan arrogantes, al pensar que nosotros podemos salir adelante sin el Señor, pues hacemos las cosas a nuestra manera y no como Dios quiere que la hagamos. No hay ni un ouch por ahí. ¿Sí? Porque así, a veces somos así, somos arrogantes, reconozcamos. Nos creemos que podemos salir solos a veces de una situación. Curiosamente, a Naamán lo convencieron sus criados, ¿no? Para que lo intentara. Porque le decían, pero general, ¿qué le cuesta? Ya, ¿usted está dispuesto a hacer algo más difícil? Algo que sea bien difícil de hacer. Pues esto está sencillo, hágalo. ¿Qué tal que chicle y pega? ¿No? Y se sana. Y él lo hizo, ¿y qué pasó? Se sanó de la lepra. ¿Y a ustedes no les parece increíble que no sigamos una instrucción porque es muy fácil de seguir? A veces nos pasa, cuando es muy fácil, como que no la seguimos. No creemos que pueda ser tan sencillo. En cambio, si es algo difícil, eso sí lo crees y lo haces. Y es que somos capaces de hacerlo difícil, pero no de creerlo fácil. Repito, somos capaces de hacerlo difícil, pero no de creerlo fácil. Eso nos cuesta creer. Me acuerdo de cuando se descubrió el cono de helado, el que inventó el conito de helado. Bueno, el que dio la idea, no sé si es porque lo inventó realmente, pero eso fue porque hace muchos años estaban analizando una aerolínea cómo reducir peso en los aviones. Hoy en día la tecnología no tiene problema y los aviones tienen unos pesos impresionantes de toneladas, pero hace muchos años no era tan así y tenían que medir muy bien el peso que pudiera llevar la nave. Y entonces decían, tenemos un problema, es que la vajilla, la loza que se lleva para la alimentación de la gente, de los pasajeros, también genera peso. No era una época de desechables. Y alguien dijo en la reunión, en la junta directiva o en la junta que estaban analizando, dijo, ¿y por qué no hacemos que se coma el plato? ¿No? Todos lo miraron, pero está loco. Sí, es decir, que el empaque sea comestible ya. Y entonces ahí ahorramos. La gente se rió y todo. No sé si lo hicieron o no lo hicieron. El caso que fue que de ahí nació la idea de hacer el cono de helado. Y después se hicieron empaques que se puedan comer, diferentes canasticas y cosas de esas. ¿Por qué? Porque era demasiado sencilla la instrucción y se veía muy ilógica, pero era una solución real, una solución válida, ¿cierto? Y fíjese que eso nos pasa muchas veces. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, ¿cuál fue la instrucción que recibieron de Dios? Ustedes vayan, entren y van a derribar esas murallas de Jericó, pero tienen que darle durante 7 días 7 vueltas. El último día le dan 7 vueltas y rematan, y lo verá que van a caer. ¿Qué hicieron? Ellos obedecieron, pero los enemigos se burlaban. Y estos nos creen que nos van a derrotar así, dando vuelticas alrededor de la muralla. Están locos, ¿por qué estarán haciendo eso? Pero ¿qué pasó? Que al final de la 7ª vuelta del 7º día, los muros cayeron. Cayeron. Mi esposa comentó alguna vez ese testimonio de ella. En una empresa que un pastor que tuvimos le dijo eso, para que ella tenía mucha presión en ese trabajo, tenía como gente que le hacía como la guerra, por lo mismo, por ser cristiana. Y este pastor lo que le dijo fue, a ti te van a trasladar a otra parte. Esta empresa tiene una sede en el norte de la ciudad. Dijo, sí, te van a trasladar para allá, te van a mandar para allá, no te preocupes. Pero tienes que darle 7 vueltas al sitio de trabajo.
igual que con las murallas de Jericó, y el último día le das las 7 vueltas. Y ella lo hizo. Se dice que ella que salía a la hora de la comida y disimuladamente iba y daba su vueltica, ¿no? Aquí también lo hicimos, ¿no? ¿Te acuerdas, Erika? Aquí lo hicimos para tomar posesión acá, aquí lo hicimos. ¿Y qué pasó? Terminan sus vueltas y la llaman de que le iban a trasladar como jefe en esa sede en el norte. Dios tiene sus maneras, tiene sus mañas. Él sabe cómo moverse. Pero necesitamos fe. Y tener fe implica morir a nosotros mismos para confiar en el poder de Dios. Tenemos que morir a que nosotros somos los que podemos hacer todo en nuestras fuerzas. Morir a nosotros. Y eso cuesta, y eso duele. Y confiar más bien en ese poder que trae Dios. Y la falta de fe, ¿sabe qué hacen? Que compliquemos las cosas. Las volvemos más complicadas. Miren esto. David, ¿cómo derrotó a Goliat? Con fe. Nadie le creía. Y él con una piedra bien puesta en la frente del gigante, lo tumbó y lo derrotó. ¿Y quién iba a pensar eso? Que iban a semejante grandulón. Mejor dicho, Raúl era un pequeñín ahí al ladito de ese. Que lo iban a derrotar de una pedrada. Eso es ilógico. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía fe. Lo mismo la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre fue y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Josafat, cuando oró a Dios, clamó a Dios, diciendo: estos están tremendos, estos nos van a derrotar los madianitas, esto no está fácil. Y el Señor le dijo: no te preocupes, no vas a tener que dar batalla, la batalla es mía. Sin dar la batalla vas a ganar. Eso es ilógico, ¿no? Como que sin dar la batalla voy a ganar. Dice 2 de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey marchó, y dice la Biblia que marchó entonando himnos de alabanza, que se fueron cantando. Yo me imagino hombres todos y unos dudando, ¿no? Pero los otros cantando, alabando, Señor, ¿no? Pero Josafat tenía convicción de que Dios ya le había prometido que le iba a dar la victoria. Dice más adelante ahí, en 2 de Crónicas 20:22, ahí adelantico, dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Se confundieron entre ellos mismos, se confundieron y entre ellos mismos acabaron. ¿Quién hace eso? Dios, el Dios de los imposibles. Y fíjate, a veces la instrucción del Señor es solo esa. ¿Saben qué? Alaben y yo les voy a dar el triunfo. Y a veces no lo hacemos. Nos cuesta alabar a Dios a veces. Y es una instrucción muy sencilla. Porque la vemos tan simple que no creemos que pueda funcionar. Y saben que obedecer la instrucción que pensamos demasiado fácil es nuestra prueba de fe. Esa es una prueba de fe. Obedecer una instrucción. Y a veces nuestra fe no nos permite hacerlo. O nuestra falta de fe, mejor. Nuestra poca fe. Naamán, por ejemplo, quería que el profeta tuviera autoridad sobre la lepra, pero no autoridad sobre él. Porque era un general sirio. Y si tú quieres ver poderosas obras en tu vida, tú tienes que tener la humildad de obedecer las órdenes más sencillas, aunque te parezcan ilógicas. Dile al que está a tu lado: obedece lo ilógico. A veces es bueno, conviene. Mire lo que le pasa. ¿A ustedes no les ha pasado con el Waze? Que el Waze a veces, los que utilizan Waze, ¿no les parece que a veces es bien ilógico? Es ilógico. A veces uno va en una dirección que sabe que en línea recta llega y la conoces bien el camino, y pones el Waze y te dice: no, tiene que voltear y dar tantas vueltas por acá. Te metes por estas calles. Una vez me pasó, yo dije: ¿qué me voy a poner yo a hacerle caso? ¿Cómo me voy a meter por esas calles si yo voy para este lado?
Y no lo hice. Y me metí en un trancón. Y estaba desesperado porque eso no avanzaba. Pero la instrucción ilógica, que no era complicada, era salirme simplemente. No la hice. Porque pensé más en que yo sabía más que el aparatico en ese momento, ¿no? Que la señorita Weiss, exactamente. Y entonces me metí en mi bronca. Y así nos pasa en nuestra vida. Nos metemos en unas por pensar que nosotros tenemos la respuesta más práctica y la mejor respuesta. Pero por eso es que tenemos que volver a ser como niños, con ese corazón que confía, ese corazón que vive intensamente los sueños. ¿Se da cuenta que un niño sueña y vive en la intensidad y piensa que va a hacer cosas grandes? Porque es que esa es la manera en que tú vas a ver más fácil los milagros. Esos milagros que creemos que pueden suceder cuando tú, como niño, te rindes a los brazos de Dios. Y yo te digo algo, el Señor nunca ofreció métodos difíciles. ¿Por qué? Porque Él espera es que creamos lo sencillo y lo poderoso. Y así tu milagro está cerca cuando tú crees que es fácil lograrlo. Cuando tú sabes, dice, aparentemente todas las circunstancias te lo hacen ver bien difícil, pero tú dices, no, pero es que yo sé cuál es mi Dios, yo sé el Dios en que confío, y entonces sí va a ser fácil lograrlo, porque yo confío en Él, yo creo en Él. Recuerden que Dios es especialista en lo imposible, como lo dijo Jesús en Marcos 9:23, que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero puso la primera condición, si puedes creer. Si tú puedes creer, iglesia, realmente todo te es posible. No lo digo yo, lo dice la palabra. Él no quiere que nosotros volvamos complejo lo que Él vino a simplificar. En la Biblia, otra de las muchas situaciones que encontramos de obedecer a Dios en cosas que parecen absurdas, porque es muy sencillo, la vemos en Moisés. En Moisés la vemos. Miren, él salió de Egipto, autorizado por el faraón, y sale con todo el pueblo. Van caminando, pero el faraón, ¿recuerdan que se arrepiente? Después de todas esas plagas y todo, bueno, se arrepintió y mandó a perseguirlos. Y no mandó simplemente a un ejército para decirles, oye, alcáncelos y díganles que tengan buen viaje, que les vaya bien. No, fue con todo. Fue con la espada desenvainada y dice, ustedes van y si hay que cortar cabezas, cortan cabezas. Y eso fue lo que pasó. Moisés sale y encuentra que los vienen persiguiendo y ¡pum! De pronto aparece el mar, al frente, el mar rojo. Está ahí. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo pensar ese hombre en ese momento? Difícil, ¿cierto? Porque, bueno, llego acá, está el mar, y atrás vienen los otros a darnos cuello, ¿no? Ese hombre yo creo que pudo pensar, bueno, aquí hay dos posibilidades. Una, nos metamos al mar y nadamos hasta la otra orilla, pero ¿ustedes creen que se podía meter 2 millones de personas donde había niños, mujeres, ancianos, de todo, había ahí, atravesar el mar? Se iban a ahogar por lo menos el 80%. Y la otra, no, puede ser que más bien, pues los enfrentamos, vamos a agarrar lo que sea, palos, piedras y de todo, y los vamos a enfrentar, vamos a dar la batalla. Yo creo que todo eso se le pudo pasar por la cabeza a Moisés. Y en medio de semejante encrucijada que este hombre tenía, hizo lo que en situaciones adversas debemos hacer: clamar a Dios, clamarle a Dios. Y entonces el Señor le dio una tercera opción. Le puso una tercera opción a él, que era la sencilla, porque era la más sencilla, pero la más difícil de creer. ¿Ves? Porque le dijo, levanta las manos y ordénale al mar que se abra. Fácil, ¿cierto? Pero ¿fácil de creer? No, pero Moisés lo hizo. Yo creo que cuando Moisés levantó las manos ahí y empezó a clamar,
todo el pueblo empezó a decir, este hombre se nos enloqueció. El viejo Moy ahora sí se nos deschavetó por completo. ¿Qué vamos a hacer? Porque los otros vienen allá y este es que abrazándole las manos al frente del mar. ¿Qué vamos a hacer? Da la instrucción Moisés y el agua se abre. Se abren las aguas. Y el pueblo pasa por el medio de las aguas. Y esa fue la tercera instrucción, la tercera opción, la que él tomó, la que dio al Señor, el Señor de la vida, ¿no? Fue la que tomó Moisés. Yo me imagino el pueblo asombrado viendo eso y cuando pasaron por esas aguas, diciendo, no podemos creer esto es imposible, pero bueno, es una realidad, pasemos, ¿no? Entonces te das cuenta cómo actúa Dios. Pero a veces nos cuesta mucho creer porque es tan simple lo que Él nos dice y nosotros decimos, no puede ser posible, no puede ser verdad. Si tú crees que tienes la fuerza para lo difícil, demuestra que tienes la fe para obedecer lo fácil. Te repito, si tú crees que tienes la fuerza para lo difícil, demuestra que tienes la fe para hacerlo fácil. Porque para hacerlo fácil lo que necesitamos es fe. ¿Se dan cuenta? El Señor te dice, ¿sabe qué? Tráeme lo imposible, porque no hay nada difícil para mí. Tráemelo. Y muchas veces optamos por la solución más difícil, porque si lo que tenemos que hacer es fácil, vamos a pensar, no, pero es que eso se ve ridículo. Yo hacer eso, como el general Naamán, ¿no? Eso es ridículo, que yo me ponga a hacer eso. Un general sirio, metiéndose en el Jordán, es que 7 veces. O que vamos a perder nuestro reconocimiento, a todo lo que, a ese esfuerzo que tenemos que hacer para lograr las cosas. Pero Dios obra así, y Dios lo hace para su gloria. Y así, cuando Él obra para su gloria, es que podemos ver realizado lo imposible. Lo que tú crees que es imposible para tu vida. Amén. Por eso, iglesia, cree y no te canses de creer, porque tenemos de nuestro lado a Dios, a ese Dios que todo lo puede. Cuando nosotros le demostramos que somos capaces de obedecer lo que nos pide que hagamos. ¿Me acompañan a 1 Juan 5, 1, 3, por favor? 1 Juan 5, 1, 3. Dice, que nos recalca aquí esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y aquí está la parte que me gusta. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Son difíciles? Eso dice la palabra, que no son difíciles de cumplir. En otra versión dice la Reina Valera que no son gravosos. No son difíciles porque tenemos a Jesús en nuestra vida. Y todo, ¿por qué? Por el amor de Dios a cada uno de nosotros, a sus hijos. Ese amor hace que nosotros se nos faciliten las cosas. Por eso yo te digo, iglesia, ten fe, toma ese riesgo. Y no vea la circunstancia que parece difícil como algo imposible, sino escucha la voz de Dios. Esa voz que te dice, es fácil, porque no hay nada imposible para el que en mí cree. Eso te dice Dios. Si tú crees en mí, no hay nada que te sea imposible. Déjate llevar a ese nuevo nivel de obediencia y deja a un lado la estructura mental de Naamán. ¿Cuántos aquí tienen la estructura mental de Naamán? Ahora ninguno la tiene, ¿cierto? Las hemos tenido, sí hemos tenido la estructura mental de Naamán, y es lo que tenemos que dejar a un lado, porque esa estructura lo que nos dice es que algunas cosas que nos parecen irracionales en medio de todo no lo son tanto. Porque para Dios, lo que para uno es irracional, para Dios no lo es. Simplemente Dios lo que quiere es obediencia. Y te pone instrucciones ilógicas. De las 7 vueltas. A ver, Clarita, vaya, da las 7 vueltas y verá. Y ella pudo haber dicho,
Eso ocurrió cuando Jericó, pero eso no quiere decir que ocurra para mi vida. Eso es ilógico. No, no fue tan ilógico. Y esto le pasó a Naamán. Naamán lo hizo y sanó su enfermedad. Por eso yo te invito, iglesia, a que hoy escojas la mejor opción, que es la de creer en el Señor con los ojos cerrados. Créele, obedécele, porque sus instrucciones son sencillas, aunque no la parecieran a veces. No sé qué situación estás tú enfrentando en este momento, pero lo que sí sé es que tú tienes que clamar como Moisés, como él lo hizo, y decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Reconozco que hay soluciones que ignoro, hay cosas que no entiendo, que no sé cómo pueden ser posibles, pero dime qué hay que hacer y yo lo voy a hacer. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es clamarle al Señor, es buscarlo, y Él nos va a dar cosas que ni conocemos, que ni nos imaginamos, en otras palabras. Porque como a veces en nuestro intelecto, en nuestro raciocinio pensamos: no, hay que hacer lo que yo creo que sé que tengo que hacer. Y no, el Señor te dice: no, hay cosas que tú no conoces y que yo te voy a llevar a que las conozcas. Dios siempre tiene algo que no conocemos y que está dispuesto a enseñarnos para sacarnos de la situación que estamos viviendo. En el tiempo de Moisés, fíjense que no había ningún antecedente que el mar podría abrirse. Nunca había pasado que el mar se abriera. Entonces, porque es que esa es la otra, cuando uno dice: no, es que tal cosa sí sucedió hace como 30 años, entonces sí es posible. No, claro, ahí sí ya crees porque sabes que alguna vez sucedió. ¿Por qué? Porque ya lo viste. Y recuerda que eso no es fe. Fe no es ver para creer. Fe es creer para ver. Que tú creas y vas a ver. Pero ahí no había ese antecedente. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera ese barco porque iba a caer agua, pero por montones, que iba a inundar la tierra, nunca había llovido, no había el antecedente, por eso lo tildaron de loco. Pero ¿qué nos enseña esto? Que no tiene que haber un antecedente frente a la instrucción que recibes de Dios, porque entonces ya no es tan fe. Él puede darte a ti una nueva fórmula que no conocemos para resolver cualquier situación. Simplemente acátala y obedécela. Para Moisés la opción fácil era la difícil de creer. Y así muchas veces nos pasa a nosotros con Dios. Pero necesitamos de la fe para vencer nuestra razón y pensar que todo es posible, por sencillo o ridículo que parezca. Por sencillo o ridículo. Hay cosas que parecen ridículas, pero si vienen de Dios, es mejor obedecer si quieres salir de tu situación. Mira, yo digo algo: eso es muy bueno, que en la vida nos eduquemos, nos preparemos, estudiemos, que podamos sacar una profesión y todo. Es muy bueno. Pero sí te digo algo: no pretendas que lo que aprendiste, ese conocimiento, la razón, sustituya tu fe. No puede eso sustituir tu fe. Y te digo, iglesia, si tu situación está complicada, es momento de simplificarla con la fe en lo imposible de lo que puede suceder. Pero es que a veces el conocimiento, el entendimiento, la educación nos lleva: eso no es posible, porque yo aprendí en la universidad que tal y tal cosa, ¿no? Por eso hay veces que a personas que trabajan en campos de la ciencia les cuesta más trabajo. Por ejemplo, vimos médicos. A un médico a veces le cuesta más trabajo creer en un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque la universidad aprendió que para sanar cierta enfermedad tiene que trabajar de cierta manera y dar cierto tratamiento y cierto medicamento, y se puede sanar. Pero si le dicen a ese médico: no, pero es que orando y pidiéndole y clamándole a Dios, Dios lo puede sanar. Eso no es así. Así de sencillo no son las cosas. Y resulta que sí pueden ser así de sencillas. Para Dios sí. La mujer del flujo de sangre también nos enseña algo, y es que para
para tener fe debemos oír. Porque cuando ella escuchó sobre Jesús, porque ella no conocía a Jesús, la Biblia no dice que la conocía y que estuvo detrás de él durante yo no sé cuánto tiempo. No, escuchó de Jesús. Tuvo que saber que él podía sanarla por lo que ella había escuchado. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ella oyó. Y aquí tampoco había antecedentes, o ya antes había ocurrido que, es que si van y tocan el manto cuando pase el Señor, se van a sanar. Eso ya ha sucedido en otra población. ¿Se acuerdan por allá, cuando estaba por Galilea, en tal parte? No existía eso tampoco. Ese antecedente no existía. Es más, yo les digo algo. Si existe ese antecedente, se vuelve hasta peligroso eso. Y ustedes me dirán, ¿por qué peligroso? Porque se puede volver eso un ritual y no algo de fe. No, es que lo ritual, claro, tocar el manto, la clave está en el manto. Es ir y tocar y ¡pum! Funciona y somos sanados. Eso ya no es fe. Eso no es fe. Porque la fe no era en el objeto, era hacer algo especial, algo excepcional que ella sabía en su corazón que tenía que hacer y que podía ser curada. Y fue lo que hizo. Voy y toco ese manto, solo con tocar el manto del Señor voy a ser sana. Entonces ella fue y lo hizo, ¿no? Y ella había intentado todo, pero se dejó convencer por la fe en lo imposible, porque eso era lo imposible. Y yo te pregunto, ¿no estás cansado o cansada de intentar de tantas maneras que se logre algo especial en tu vida, un milagro? ¿No estás cansada? ¿Has intentado con Jesús lo que parece imposible? ¿Lo has intentado? Porque yo he escuchado a muchas personas a veces en consejería que dicen, pero es que yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho esa cosa. Y yo digo, ¿y realmente ha buscado a Jesús? ¿Ha buscado su palabra? ¿Ha querido escucharlo para salir de esto? Por eso tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Sobre todo esa palabra que motiva tu fe, que te hace, que te vivifica, que te levanta. Esa palabra te anima, porque es la única forma que tú puedas avanzar. Esta mujer del flujo de sangre ya había superado todo lo difícil. Dice la Biblia que 12 años. ¿Ustedes creen que en 12 años no había hecho de todo? Yo me imagino que consultó los médicos de la época, le preguntó a gente, consejero, hasta brujos. Yo me imagino que estuvo por ahí buscando. Ya había hecho todo lo difícil, pero lo fácil fue lo que le funcionó, por su fe, tocar el manto. Con tocar el manto fue sana. Eso requiere fe, y sabemos que creer no es fácil, pero lo hizo y se sanó. Y no sé si muchas veces la solución a tu problema te ha pasado así, facilito por el frente, por tus ojos, y no la has visto, porque es tan fácil que no la crees. Wow, eso no es posible, eso no es por ahí, olvídate de eso. Los seres humanos somos muy dados a volver todo complejo, y por eso es que Jesús, como les dije, nos dijo que nos hiciéramos como niños, porque ellos simplemente creen. Un niño cree, ¿no? Y lo cierto es que Él nunca le complicó nada a nadie. O ustedes han visto en la Biblia, no, y Jesús le puso una tarea: ve hasta el desierto, atraviesa el Sahara, regresa y serás sano. Nunca puso nada de ese tipo de cosas, nunca le complicó la vida a nadie para recibir una bendición. Las personas que fueron tocadas por Jesús solo debían creer en lo sencillo o ridículo, si lo quieres ver así, pero era efectivo. ¿Se acuerdan el hombre ciego que pudo ver cuando Jesús le puso un poco de lodo y escupió sobre eso y se lo puso? Lo mismo, eso pudo haberse convertido en un ritual, y después todo el mundo, ya tengo la fórmula para que se sanen los ciegos, venga, téngale, ¿no? No pasó nada, porque es que era simplemente una forma de demostrar que era algo sencillo, que era de fe, no más, de fe. Y lo hizo así porque Él es soberano, y en ese momento, perdóname, pero le dio la gana de hacerlo así.
Pero en la Biblia no se relata que otra vez curó a otros ciegos de la misma manera, ¿no? Una sola vez, porque Él es un Dios muy creativo, ¿no? Otro ejemplo es el del padre que se acercó a Jesús para pedir que liberara a su hijo del demonio que lo torturaba. Y le dijo que le ayudara a creer, porque para él no era fácil. Qué bonito es que uno le puede decir, Señor, yo quiero creer, es que yo quiero creer, pero no es fácil. Ayuda a mi incredulidad, como le dijo este hombre, ¿no? Yo quiero en este momento dirigirme a los que son padres, que tienen hijos. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen hijos? Bastantes. Quiero que tú ahí, padre, declara conmigo, padre y madre, declara conmigo, ningún demonio, ninguna adicción, ningún pecado, ningún espíritu de ruina puede esclavizar a mis hijos en el nombre de Jesús. Nada puede venir a endemoniar a tus hijos. Nada. Y saben que al nacer de nuevo en esa vida de fe, yo te garantizo que para que recibas fuerzas para lograr lo que anhelas, tú te vas a ir volviendo un especialista en luchar e insistir por tu milagro, si tú le crees. Pero te vuelves un especialista. Ya sabes cómo es lo que hay que hacer. Yo creer, yo confío en Dios y yo clamo a Dios y sé que mi milagro va a venir y no me canso hasta que no venga ese milagro, porque viene a mi vida, me cambia mis circunstancias. Y yo te digo algo con sinceridad, en la vida pueden fallarte tus padres, te pueden fallar tus hermanos, tus amigos, si tienes una sociedad, tus socios, pero Jesús no falla. Jesús no falla. Y olvídate de los fracasos, de esos fracasos que pudiste tener en el pasado. Fracasos que de pronto te llevaron a pensar que yo no puedo salir o hacer algo en esta vida. A mí todo me sale chueco. No, porque de pronto tú no has confiado en el que has debido confiar. De pronto has confiado siempre en ti, en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu entendimiento. Pero tú tienes que caminar de otra manera. El Señor puede rehacer todo en tu vida, ¿sabes? Lo que tú piensas que ya está perdido, lo puede rehacer. Él lo puede rehacer. Pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Y sabes cuál es? Creer. Creer con el corazón. Por eso, iglesia, no te des por vencido. Y dile más bien al Señor, dile, yo sé que tú puedes obrar maravillas en mi vida. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo no puedo, tú sí. No lo dudes. Porque el Señor verdaderamente, tú le puedes creer con toda confianza. ¿Saben por qué? Es que los resultados saltan a la vista. Tú lo estás viendo. Tú ves, mira el cielo. Si vas por una carretera, mira las montañas, mira los valles, mira todo. Todo lo creó Él. Todo lo hizo Él. Tu vida la hizo Él. Todo cuanto existe. Entonces, no es suficiente prueba de su poder. Es que nosotros lo vemos, lo que les decía al principio, a veces pasa por nuestros ojos y no lo creemos todavía. Es suficiente prueba del poder de Dios para el cual tú dices, claro, si Él pudo hacer esto, ¿cómo no va a poder solucionar mi problema? Que es pequeñísimo con respecto a toda la grandeza que Él tiene. Dale el beneficio de tu fe, de tu obediencia, y Dios no te va a defraudar. Él no te va a defraudar. Ahora, yo te digo algo, mis amados. Por experiencia, sé que obedecer no es fácil. O alguno puede decirme aquí, ¿cómo que no, pastor? Yo sí, yo soy súper obediente. A mí me dicen, haga esto y rapidito voy y lo hago. No es fácil. Se requiere humildad para reconocer que hay alguien que sabe más. Así que si te da una instrucción es porque sabe por qué te la está dando y que tiene el control de la situación.
Y ceder ese control sí que es complicado. ¿O no, los señores que estamos acá, no les cuesta ceder el control remoto de la televisión? Ceder el control es complicado, ¿no? A veces nos cuesta mucho ceder. Y he visto personas que les cuesta ceder el control o obedecer, porque están tan acostumbradas a tomar decisiones. Es que yo soy el que resuelvo los problemas, yo sé por dónde es que va el agua al molino, ¿no? Y tratan de salir adelante lo mejor que puedan. Pero no hay nada mejor, te lo aseguro, no hay nada mejor que darle el control al que todo lo puede. Y así tener la certeza de que tú vas a llegar a un puerto seguro. Si tú le das el control a Dios, vas a llegar a un puerto seguro, iglesia. Te lo aseguro. Quiero decirles que Jesús pone nuestra fe a prueba, así como pone nuestra devoción también a prueba. Y Él a veces nos lleva al límite de nuestras habilidades y recursos para que aprendamos a confiar en Él. Hay veces que tú dices, yo tenía el dinero para pagar algo y me lo robaron. Alguien vino y me lo robó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso es poner tu fe en el límite. Porque ahí tú tienes que entender que ya no vas a depender de ti, sino vas a depender de Él. Te puso tu fe al límite y ya no vas a estar confiando en ti mismo. Porque mira, yo te digo algo, nuestros recursos son limitados, son totalmente limitados. Pero cuando tú miras a Jesús, ya no tienes recursos limitados. Tus recursos se vuelven ilimitados, porque ya no son los tuyos, son los de Él. Son los de Él. Y así ocurre incluso con tus fuerzas. A veces tú dices, wow, ya no puedo más, estoy cansado, estoy rendido. Pero cuando confías en Jesús, tus fuerzas se renuevan completamente. Pablo nos dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte soy en medio de mi debilidad cuando tengo al Señor en mi vida. Y entonces considérate dichoso cuando Dios te pone a prueba. Y a ti que me van a decir, ay sí, pastor, como es tan fácil ponerme dichoso yo en medio de una prueba. Bueno, está aquí en tu mente. Pero en tu mente sí puedes decir, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú sí sabes, dame ese gozo en medio de esta prueba. Porque ahí es donde en medio de tu debilidad, el Señor te va a fortalecer. E incluso tú a veces no vas ni a comprender de dónde salen tus fuerzas. ¿No te ha pasado que a veces en una situación difícil dices, no sé de dónde saqué esta fuerza para hacer esto o para decir esto, pero lo hice? Porque Dios actuó en ti, porque fueron sus fuerzas puestas en ti. Entonces vale la pena confiar en Él, totalmente vale la pena. La palabra también nos dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo te digo algo, el gozo no es la falta de problemas. No, es que para tener gozo necesito no tener ningún problema y así voy a ser feliz y gozoso. No es eso. El gozo no es la falta de problemas, es la presencia de Cristo en nuestra vida. Ese es tu gozo, el gozo del Señor, que es una alegría constante, es un motivo de alegría y se deriva de un fortalecimiento que tú logras al tener una relación con Él. Cuando tú te estás relacionando con Dios, cuando estás hablando con Jesús, tú te vas llenando de una fuerza y de un gozo que dices, wow, yo no entiendo por qué, yo debería estar muy triste, debería estar completamente alicaído, pero a pesar de que estoy pasando por esto, siento un gozo en mí, en mi interior. Es esa relación tuya con el Señor. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta.
¿Qué es lo que tú necesitas cambiar en tu vida para sentir el gozo en medio de las pruebas? ¿Qué necesitas tú cambiar? Mira, el libro de Santiago nos habla de las pruebas como oportunidades. Y eso es lo que tú necesitas, ver tu prueba como una oportunidad que te está dando también Dios para lograr algo, para crecer, para ir más allá. Porque en medio de las pruebas hay que ver las verdaderas oportunidades también que hay. Son desafíos, yo sé que sí, pero son desafíos que nos llevan a otro nivel de fe. Tu fe va creciendo y cuando tu fe crece, empiezas a ver más milagros en tu vida. Porque ya empiezas a creer más. Pero para poder llegar a ese nivel, tienes que enfrentar pruebas y desafíos. Y a medida que la vas superando, entonces esa fe como que te levanta y te hace creer, ahora sí, que me pongan lo que me pongan, porque Dios está conmigo y ahora nadie me va a derrotar y voy para adelante. Amén. Es esa fe, mira, es esa fe, o mejor, acercarnos a esa fe que Dios tiene en nosotros. Porque Dios tiene fe en ti, en cada uno de nosotros. Mucho más de la que nosotros nos tenemos. Entonces es empezar a acercarnos. La fe nuestra que se acerque a la fe de Dios. Y entonces les cuento, eso sí que es una verdadera bomba en tu vida. Que puedas lograr eso. Unir tu fe con la fe de Dios. Iglesia, el propósito de Dios es de permitir desafíos en tu vida. Porque cada desafío tiene un potencial para hacerte crecer. Entonces no los veas tan mal. Yo sé que no es fácil. Yo no te estoy diciendo, no, es que estás pasando por una calamidad, qué bueno, ¿no? Y me va a decir, ¿este por qué me dice que es bueno? No, no es fácil. Pero tienes que empezar a mentalizarte de que es una oportunidad que Dios está dándote para que tú crezcas, para que tu potencial sea diferente y para darte fuerzas también. Porque las pruebas determinan si vamos a crecer o si nos vamos a dar por vencidos. Porque es una de dos. O avanzamos o quedamos derrotados, aplastados. Y por eso hay tanta persona aplastada en esta tierra. Porque nunca tuvo esa fe. Está vencida. Y nos volvemos en personas amargadas. Pero yo creo que es mejor enfrentar la prueba para que seamos mejores seres humanos. Y no en amarguetas. Una prueba puede ser una de las herramientas más filudas en la caja de herramientas que tiene nuestro Señor. Porque Él usa las pruebas y muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Y a veces eso suena como pesimista, ¿no es cierto? Pero es que ahí donde está el punto, el problema, que la vida cristiana, si se vuelve una vida de pruebas para nuestra fe, no es como muy agradable, ¿no? Pero podemos sentir así pesimistas con eso, pero no debiera, porque Jesús nunca dijo que no escaparíamos de las pruebas. Ahora yo te digo, ¿acaso es que el hecho de no ser cristiano te exime de las pruebas? No, peor. No peor en que tengan más pruebas, porque hay cristianos que pasan por muchas pruebas, pero peor porque no vas a saber cómo sobrellevarlas. Tú sí vas a saber cómo sobrellevarlas, porque Él te va a renovar tus fuerzas, Él te va a levantar y Él te va a dar las instrucciones para que tú salgas adelante de su mano. Jesús lo dijo, Él lo dijo, en este mundo vas a tener aflicción. Pero también nos dijo que si estábamos con Él, que si confiábamos en Él, no había problema, porque Él ya venció al mundo. Él lo venció en la cruz. Él ya lo venció. Confiemos en Él, en el más que vencedor. Vamos a ponernos de pie. Confiemos en Él. De verdad yo te digo esto, créele. No lo tomes simplemente como una frase más. Y ya te lo dije al principio. A veces, dependiendo de las circunstancias que te digan, confía en Él, como que no es lo que más te llene, porque se te puede volver una frase de cajón.
Pero cuando en tu corazón lo entiendes, en tu corazón lo asimilas y sabes que es el mejor recurso que puedes tener, y dices, ¿sabes qué, Señor? Me rindo ante ti, porque yo ya no puedo más, yo ya no resisto, pero contigo sé que voy a atravesar este desierto, lo puedo hacer. Dios no quiere que tú retrocedas en tu vida. Él lo que quiere es verte crecer siempre, siempre que tú vayas creciendo. Por eso es que tú tienes que creer cuando enfrentes cada situación, por difícil que parezca. Y esa fe que tú saques ahí, esa fe que pongas en esta prueba con todo, es la que te va a dar ese ánimo para luchar. Incluso te va a ayudar a pensar mejor, porque cuando tú estás creyendo, estás confiando en Dios, puedes pensar mejor. Pero cuando no estás creyendo en Dios, estás lleno de angustias y no puedes pensar bien, no puedes llegar a soluciones más fácilmente. Es mejor que tú creas en Él que te dice que para el que cree todo le es posible. Yo sé que hay una persona que vino por primera vez. Yo quiero hacerte una invitación, Alejandra, ¿no? Tu nombre, Alejandra. Quiero hacerte una invitación, Alejandra. Aquí todos alguna vez tomamos una decisión por Cristo. No sé si tú lo hayas hecho en tu vida. Y yo no te invito a una religión, porque no se trata de religión. Te invito hasta que tengas una relación con el que nos habla de esta fe, el que puede solucionar tus problemas, lo que tú estás pasando. Él sí puede, tú en tus fuerzas no puedes. Pero solamente te dice, recíbeme en tu corazón, cree en mí y yo te haré descansar de tu fatiga. ¿Quieres recibirlo? Gracias, Alejandro. No solamente cierra tus ojos y vas a repetir esta oración, y todas le vamos a ayudar en esta oración. Amado Padre, en esta tarde he comprendido que sin ti es muy difícil transitar por esta vida. Pero hoy entiendo que Jesús vino para restaurarme, para darme una nueva vida, para llenarme de esa fe que puede hacer que yo venza todos los obstáculos que se me presentan. Por eso hoy yo recibo a Jesús en mi corazón, confesando con mi boca que Él es el Señor y Salvador de mi vida, que Él murió por mí y que resucitó para darme una nueva vida, una vida guiada de su mano, una vida caminando con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.